Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Ashiro Mina o Mina Ashiro a la usanza occidental del nombre. Bueno, sabemos que este personaje es bastante importante en Kaiju número 8, también es la capitana de la tercera división de fuerzas de defensa y amiga de la infancia de Kafka Hibino. De hecho, tenemos aquí a Kafka queriendo estar a la altura de Mina, pero bueno, al margen de las malas bromas que por fortuna no suelo hacer, vamos con el análisis de esta minifigura y para ello vamos a retirar las diferentes piezas que la componen, es decir, vamos a retirarle las armas y también vamos a desarmar la minifigura, puesto que como podemos ver vamos a tener un cinturón táctico y varias piezas que de hecho van a componer la cabeza del personaje, no solamente lo clásico que es la cabeza y el cabello, sino que tenemos la máscara de apoyo para la respiración, máscara de oxígeno, mascarilla, como le gusten decir ustedes, e incluso el cabello de Mina se compone de dos piezas. Pero bueno, vámonos en orden. Respecto a la base, vamos a comenzar con lo más obvio y con el elemento más sencillo de este formato de minifiguras. Tenemos una base negra de 4x3 puntos de inserción en la parte central que nos van a servir tanto para exhibir la minifigura de una manera un poco más agradable y más uniforme con el resto de minifiguras, como también en cuestiones de equilibrio en caso de que la queramos nosotros exhibir con el cañón que utiliza Mina, ya que este elemento o este accesorio sí hace que pierda el centro de gravedad la figura y por lo tanto pues no se va a poder equilibrar sin una base. Respecto a la minifigura, ahora antes de los accesorios nos vamos con la minifigura. Tenemos casi una estructura bastante clásica o estandarizada de minifiguras de este formato, y digo casi porque lo que salta a la vista es la escultura de los brazos. Es una escultura específica para personajes de este anime. No solamente para la minifigura de Mina, espero a futuro poder traer otras minifiguras, otros miembros del cuerpo de defensa, y todos ellos, o casi, porque Kafka en su forma de Kaiju evidentemente no tiene este tipo de brazos, pero todos ellos van a tener estos brazos que incluyen en su propia escultura las placas de protección para el hombro y también la protección para los antebrazos. A nivel de impresiones en los brazos, vemos que el color natural de las piezas es negro y tenemos aplicaciones de pigmento gris metálico bastante claro, con cierto acabado perlado, y también tenemos pigmento negro para el logo de Izumotech, si no me equivoco, en los hombros, y para los tornillos o remaches que van a sujetar estas placas de protección con la propia estructura del traje o con el tejido de Kaiju que forma el traje. Desde la parte inferior podemos ver que hay impresiones tanto en la parte delantera, trasera y en los costados de la minifigura. Para las botas solamente vamos a tener pigmento negro, el cual va a definir las diferentes placas de protección o componentes de las propias botas del uniforme o del traje táctico que lleva Mina, o bueno, en este caso es Mina, sabemos que lo usan todos los miembros de las fuerzas de defensa. Y a partir de las rodillas es donde ya vamos a tener más pigmento. De hecho, a partir de las rodillas tenemos mucho más pigmento de lo que estamos acostumbrados, porque el color natural de las piernas o de las piezas de las piernas es gris metálico. Por lo tanto, todas las partes negras que veamos, inclusive verdes, aquí tenemos una pequeña extensión del cinturón táctico, y las rodilleras son aplicaciones de pigmento. En general están bien ejecutadas. Vamos a tener algunos, vamos a llamarle huecos, entre comillas, en el pigmento negro, que no son como tal huecos, son simplemente partes grises que no están pintadas, pero que nos ayudan a simular o a que apreciemos cierto dinamismo o movimiento en el propio tejido que constituye el traje. Diría la tela, como suelo decir, pero los trajes del cuerpo de defensa no están compuestos de tela, sino de tejido de Kaiju. En general las impresiones están bien ejecutadas. Para la parte pélvica aquí no vamos a tener ninguna impresión, tampoco es que sea necesario, y para el torso vamos a tener nosotros pigmento verde, al igual que en las rodilleras, de hecho es un poco más oscuro, para la protección del pecho, y dos tonalidades de gris metálico. Vamos a tener una más clara tanto para la protección de las clavículas como para el cierre o la cremallera, igual las protecciones que tenemos a los costados, y un poco más oscuro para las diferentes secciones del traje que tenemos a la altura del abdomen, y de hecho también para sombrear
tanto las placas de protección del pecho como la cintura del personaje. Me hubiese gustado aquí ver en esta minifigura el torso femenino para figuras de este formato, aunque no sea oficial de Lego como el que vimos en la figura de Supergirl, que tiene la cintura definida, pero vamos, en general tampoco es que sea una mala decisión de diseño, puesto que es la pieza estándar que se suele utilizar para la gran mayoría de figuras. En la espalda vamos a tener definida la protección para la columna, lo mismo para los omóplatos, y se continúa en un gris más oscuro el diseño que tenemos en el abdomen. Vamos ahora a colocar la minifigura, es una pequeña pelusa, la minifigura en la base y a desarticular, o a desacoplar, mejor dicho, no desarticular, desacoplar el torso de las piernas, porque vamos ahora con el cinturón táctico. Este cinturón táctico que también es una parte básica o estándar del traje de las fuerzas de defensa. Podemos ver aplicación de pigmento gris para la parte trasera y para ciertas placas de protección o herrajes en la parte delantera, y pigmento verde tanto para la funda del arma de respaldo de Mina, para la pistola, que aquí evidentemente la pistola está sobredimensionada respecto a la funda, pero la idea es que la minifigura la porte en la mano, no que la anclemos aquí. Y tenemos también algunas cartucheras del lado izquierdo del cinturón. Asimismo, vamos a tener un elemento que Mina no utiliza en el anime ni en el manga, aún así es parte del equipo estándar de todos los miembros del cuerpo de defensa, que es el cuchillo táctico. Y no, el cuchillo no es exactamente igual a las espadas que utiliza Hoshina, aunque también va en la espalda. Me agrada que no hayan reciclado el diseño de espadas de Hoshina, minifigura que espero no tardar demasiado en adquirir y también en analizar aquí en el canal. Y digo que no utiliza Mina porque, en palabras de ella misma, en los flashbacks de Hoshina, pudimos ver tanto en el manga como en el anime que ella no es buena en combate cercano, pero es bastante sobresaliente en combate a distancia. Podemos ver que la funda tiene incluso cierto acabado perlado para darle una apariencia un tanto metalizada, aunque no se consigue demasiado. No tenemos aquí ninguna aplicación de pigmento, y el cuchillo como tal, pues lo tenemos en gris metálico, más oscuro. Me agrada que tengamos un diseño específico para personajes de esta franquicia, aunque no tengamos ninguna aplicación de pigmento. Vamos, a fin de cuentas tampoco es que sea tan necesario. Finalmente, respecto al cinturón, este se va a conectar con la funda del cuchillo táctico con un perno en la parte posterior, y podemos también rotarlo para angularlo como nosotros lo deseemos, aunque la manera más estándar de colocarlo, y que sería la que por defecto llevan los miembros del cuerpo de defensa, pues sería en 180 grados respecto al cinturón. Lo único que debemos hacer ahora es insertar por la parte superior el cinturón táctico, posteriormente volver a anclar el torso de Mina y listo, ya está casi lista. Digo casi porque tenemos un personaje sin cabeza. Respecto a la cabeza, vamos a tener dos expresiones impresas en la misma. El color natural de la pieza es un color piel bastante claro, coincidiendo con la paleta de colores del personaje. Podemos ver un poco de pigmento más oscuro para la parte superior de los ojos y también para el mentón, para darle un poco más de volumen a las impresiones. Vemos los lunares que tiene Mina en la parte inferior de cada ojo, las pupilas en color marrón, lo cual me agrada que hayan respetado la paleta de colores del anime, sobre todo porque esta minifigura está inspirada en la adaptación animada del manga. Y respecto a las cejas, el diseño de las pestañas y demás, creo que la paleta de colores está bastante bien. Tenemos un poco de blanco para darle brillo a las pupilas y desde luego también para la esclerótica. Y el rostro alternativo aquí, a diferencia de muchas minifiguras que hemos visto rostros más iracundos en la mayoría de ellas, aquí tenemos un rostro de sorpresa, que es la expresión que pone Mina cuando descubre que Kafka es el Kaiju número 8. Vamos a tener aquí la boca entreabierta y las pupilas un poco más pequeñas para resaltar esa expresión de sorpresa. Personalmente aquí me gusta la expresión más seria, más neutra, porque suelo exhibir la figura con la máscara, y al quedar cubierta la boca, pues creo que se ven mejor los ojos con las pupilas un poco más grandes.
Y creo que a fines de exhibición, pues simplemente es un poco más llamativo, o al menos eso me parece. Esto queda en una apreciación meramente personal. Respecto a la máscara, esta máscara de oxígeno o de filtración de aire que les ayuda a respirar en medio de un combate, podemos ver que también tiene una escultura dedicada y vamos a tener apenas 2 aplicaciones de pigmento gris metálico en los extremos, y en realidad no se necesita más. Está bien ejecutada, podemos ver todos los componentes, y lo que me agrada es que el orificio de inserción calza igual con el punto de inserción más grueso que tenemos en la parte superior de la cabeza. Por lo tanto, la máscara no va a hacer que gane altura la minifigura y que se vea el cuello tal vez un poco más largo de lo normal, y que de alguna manera pudiera llegar incluso a lucir un tanto antinatural. Eso me agrada bastante. Personalmente prefiero que las piezas que se anclan al cuello tengan el grosor, o en el punto de inserción tengan el grosor del cuello de la pieza de la cabeza, a que queden un poco más elevadas. Para el cabello vamos a tener 2 piezas diseñadas específicamente para este personaje. La más sencilla tal vez sea el excedente o la cola de caballo que utiliza Mina, que se ancla con un pequeño perno en la parte trasera de la cubierta que va a hacer las veces del cabello. Y aquí vamos a tener, además de una pieza específica, también los prendedores característicos de Mina, que utiliza a ambos lados de la cabeza. Por lo demás, el flequillo y estos mechones de cabello están, insisto, esculpidos específicamente para el personaje, y me agrada que tengamos algunos segmentos o algunas hebras de cabello también bien definidas, lo cual le da un poco más de verosimilitud a la escultura y a la pieza. Finalmente tenemos simplemente que colocar la cola de caballo en la inserción. Y listo, ya tenemos aquí a Mina por completo ensamblada. Aún no está equipada con sus armas, pero ya tenemos la minifigura completa. Me agrada que la cola de caballo sea una pieza adicional, ya que en caso de querer nosotros girar la cabeza, pues podemos simplemente girar la cola de caballo y esta no va a estorbar con los brazos o con algún otro elemento que pudiera llegar a tener la minifigura. Respecto a las armas, vamos a comenzar por el arma de respaldo, que es la pistola. También este modelo estándar propio de las fuerzas de defensa, me recuerda a una Desert Eagle. Podemos ver el espacio de la munición, o de la energía, no sé si exactamente de la munición, o me parece que esa va en la empuñadura, como en cualquier o casi cualquier arma de fuego de este estilo, y este es simplemente la energía o el indicador del tipo de munición que ellos van a utilizar. Si conocen ese dato más a profundidad, siéntanse libres de dejarlo en la caja de comentarios. Tenemos igual un diseño específico para esta arma, bastante bien esculpido. Tal vez el único detalle que pudiera encontrar es que no tenemos el hueco para el gatillo. Sí tenemos el gatillo bien esculpido, pero tenemos una pieza de plástico, bueno, no una pieza de plástico, tenemos plástico en el orificio que debería de ser para el gatillo. No es un problema considerando el tipo de anclaje, pero bueno, simplemente es algo que y tampoco lo voy a considerar un defecto, pero me hubiese gustado, para darle un poco más de parecido al arma con lo que podemos ver en el anime, que estuviera presente este hueco. De cualquier manera no se ve mal, y vamos ahora con el arma principal de Mina, este cañón fabricado por Izumotech, en el cual podemos ver aquí el modelo, el T25101985. Tenemos también impreso en el tanque, en la parte superior, la leyenda de precaución o caution. Por lo demás no tenemos ningún tipo de pigmento, que tampoco lo necesita. Bastante bien la aplicación de pigmento para el tanque. Y tenemos una parte móvil, ya que la empuñadura, la parte trasera es el gatillo, pero la empuñadura la podemos angular nosotros dependiendo de cómo querramos que la minifigura la sujete. Podemos ver el cargador en la parte interior. Vamos a tener aquí un hueco, que este hueco no es específicamente para que ingresemos nada. Quiero asumir que simplemente fue en primer lugar para ahorrar un poco de plástico y también para que pesara menos la pieza, pero a nivel de la escultura podemos alcanzar a percibir todos los detalles del arma que vimos tanto en el manga como en el anime, tal vez a excepción del gatillo, porque aquí es una pieza que calza con la mano de la minifigura, pero esto no lo voy a considerar un defecto porque en realidad no lo es simplemente una adaptación para que la minifigura pueda sujetar el arma. Lo único que yo le hubiera cambiado a esta minifigura hubieran sido el anclaje de los brazos, porque tenemos un anclaje tenemos un
un anclaje clásico tenemos una articulación rotativa y eso no permite que nosotros podamos hacer que Mina sujete el cañón por ambos puntos de anclaje, es decir, tanto por el gatillo como por la propia empuñadura, por la agarradera, como le gusten decir. Tenemos que sujetarlo bien de uno o de otro punto, pero en lo personal me gusta que lo sujete por la empuñadura para de esta manera poder colocar su arma de respaldo en la otra mano y bueno, que la minifigura esté equipada con todos los elementos que la componen y tampoco es que luzca mal porque puede estar apuntando con el arma y tener simplemente cargando o en reposo el cañón como si estuviese esperando el momento para utilizarlo. Ahora, dije que hubiera cambiado yo los puntos de articulación de los hombros porque, aprovechando lo que acabo de mencionar, ya traje la figura aquí de la adepta sororita, que tiene articulaciones de ball joint, y con este tipo de articulaciones sí hubiese sido posible hacer que la minifigura sujetara el cañón por ambos extremos y hubiésemos podido de alguna manera, aunque quedara un poco más angulado de lo normal, si retiramos nosotros la cabeza de Mina, hubiéramos podido hacer que lo estuviera disparando de alguna manera. Aquí colocamos aprovechando la versatilidad de estas minifiguras, pues le colocamos la cabeza de Mina a la adepta sororita. Pero bueno, el punto es que si hubiese tenido una articulación de ball joint, aunque entiendo que no sea común en minifiguras de este estilo, son contadas las que lo llegan a tener. Aquí en el canal he analizado solamente 2 con este tipo de articulación, o me he encontrado solo con 2 figuras con este tipo de articulación, pero creo que hubiese sido un muy buen añadido a esta pieza, que le hubiera dado pues mayores posibilidades en cuanto a la exhibición. Aún así me parece una muy buena pieza, creo que está muy bien ejecutada, no veo yo en realidad defectos respecto a la fabricación, inclusive los pigmentos en general están muy bien aplicados y definitivamente es una pieza que vale la pena exhibir en una colección, ya sea que les guste mucho Kaiju número 8, en general de figuras de anime, de figuras de este formato, sin importar tal vez la franquicia. Definitivamente es una figura que llama la atención y se va a ver bien en cualquier repisa. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita una vez más. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.